Un niño saluda a un veterano en Walmart. Sus instintos militares perciben que algo anda mal y toma medidas. Daniel Rains cruzó las puertas automáticas de Walmart y el aire fresco artificial le rozó la cara al entrar. El olor a suelos pulidos y a plástico ligeramente persistente lo recibió, mezclándose con el sutil zumbido de conversaciones lejanas y el pitido ocasional de las cajas registradoras. Era un día normal en un lugar normal, pero su mente seguía alerta, sus sentidos afinados de maneras que nunca podía apagar del todo. Años de servicio militar habían grabado en sus huesos la vigilancia, e incluso ahora, en la tranquila mundanidad de la vida civil, se encontraba examinando cada espacio al que entraba, trazando mapas de salidas, evaluando multitudes y leyendo el lenguaje corporal sin esfuerzo consciente. Algunos hábitos se negaban a morir, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Sus botas se movían con firmeza contra el azulejo mientras observaba el flujo habitual de compradores. Padres que apretaban a sus hijos impacientes, empleados que reponían los estantes, parejas de ancianos que empujaban carros llenos de artículos cuidadosamente seleccionados. Era el tipo de entorno en el que la gente bajaba la guardia, donde las rutinas y la familiaridad los adormecían. Pero él no. Él nunca. Hacía mucho que había aprendido que las amenazas no se anunciaban solas, sino que se mezclaban, se disfrazaban de cosas sin importancia, se colaban por las grietas donde nadie pensaba mirar. Mientras cogía un carrito, un destello de movimiento cerca de la entrada le llamó la atención. Un niño pequeño estaba de pie justo dentro, con sus pequeños dedos envolviendo con fuerza la mano de una mujer, su madre, presumiblemente. El niño no podía tener más de 7 años, su rostro redondo con la suavidad de la infancia, su expresión abierta y brillante. Su mirada se posó en la desgastada chaqueta militar de Daniel, y por un breve momento sus labios se curvaron en una sonrisa ansiosa. Sin dudarlo, levantó su pequeña mano y saludó. Daniel sintió que la comisura de su boca se contraía en respuesta. Había algo desarmante en la simple sinceridad del saludo de un niño, del tipo que no espera nada a cambio. Hizo un lento y medido gesto de asentimiento, un reconocimiento sin indulgencia. Pero cuando su atención pasó del niño a la mujer que estaba a su lado, algo en la escena hizo que sus músculos se tensaran ligeramente. La madre permaneció rígida, su postura era un ejemplo de tensión silenciosa. Su agarre sobre el hombro del niño no era solo firme, sino que rayaba en la posesividad. Sus dedos apretaban con demasiada fuerza contra la tela de su pequeña chaqueta. Sus ojos no estaban en su hijo, ni tampoco estaban concentrados en las distracciones cotidianas de una salida de compras. En cambio, se desviaron hacia un hombre que estaba de pie cerca de la fila de carritos, su mirada fugaz pero inequívocamente cautelosa. Daniel no reaccionó externamente, pero la sutil inquietud que había comenzado a instalarse en su pecho se profundizó. Dirigió su atención al hombre, el supuesto objeto de su aprehensión. Era de complexión media, vestido con una chaqueta de color neutro y unos vaqueros que lo hacían indistinguible de cualquier otro comprador. Su rostro no mostraba ninguna malicia evidente, ninguna agresión manifiesta. Sin embargo, había algo en su postura, la forma en que se demoraba lo suficiente para evitar llamar la atención, mientras mantenía a la madre y al niño en su periferia, que hizo sonar las alarmas en la mente de Daniel. Una reacción natural habría sido suponer que estaban juntos, parte de alguna complicada dinámica doméstica que no era asunto suyo. Pero Daniel había pasado demasiados años analizando el comportamiento humano como para descartar lo que veía. Había indicios, detalles minúsculos e involuntarios, que la gente no podía controlar cuando sus emociones estaban alteradas. La forma en que la respiración de la madre se entrecortaba sutilmente cada vez que el hombre se movía, la rigidez de sus hombros, como si se estuviera preparando para algo inevitable. Y el chico, que había saludado con un entusiasmo inocente hacía unos momentos, ahora permanecía extrañamente inmóvil, con la mirada perdida como si lamentara haber llamado la atención. Daniel se obligó a seguir adelante, empujando su carrito hacia adelante con la facilidad experimentada de alguien que sabe cómo observar sin parecer que lo hace. Ya no vestía uniforme, no estaba desplegado, esta no era su misión. Y sin embargo, sus instintos le susurraban, en voz baja pero insistente, negándose a que los ignoraran. Se apresuró a recorrer los primeros pasillos, llenando su carrito con los artículos necesarios que había ido a buscar. Algunos alimentos enlatados, una hogaza de pan fresco,
un paquete de café que sabía que terminaría bebiendo demasiado. Pero durante todo el tiempo, su mente repasó lo que había visto, diseccionándolo de la misma manera que alguna vez había analizado amenazas potenciales en territorios desconocidos. ¿Estaba exagerando? ¿Se trataba simplemente de un malentendido? Las personas tenían vidas complicadas, relaciones que los extraños no podían entender con una mirada pasajera. Pero algo en el miedo en el lenguaje corporal de esa mujer, la forma silenciosa en que seguía mirando al hombre sin reconocerlo, lo carcomía. No era el tipo de incomodidad que proviene de una discusión o un encuentro incómodo. Era el tipo de miedo que pertenecía a alguien que se siente atrapado. Mientras maniobraba hacia otro pasillo, los vio de nuevo, justo en el borde de su visión. El hombre todavía estaba allí, siguiéndolos a una distancia cautelosa. No estaba curioseando, no estaba comprando, estaba mirando. Daniel ajustó su agarre en el carrito, manteniendo su expresión neutral. Si había algo que había aprendido con los años, era que los peores tipos de depredadores dependían de la invisibilidad. Contaban con la suposición de que nadie los notaría, que su presencia se mezclaría con el tejido ordinario de la vida cotidiana, que la gente estaba demasiado distraída, demasiado atrapada en sus propios mundos para reconocer el peligro hasta que era demasiado tarde. Y ese chico, Ethan, ahora evitaba mirarlo por completo. Sus pequeños hombros se habían encogido apenas un poco, su anterior entusiasmo sofocado bajo un peso invisible. Daniel exhaló lentamente, obligándose a controlar sus instintos antes de que se apoderaran por completo. Tenía que estar seguro. Había pasado toda su carrera tomando decisiones en fracciones de segundo bajo presión. Pero también había aprendido el valor de la paciencia, de reunir suficiente información antes de actuar. Si estaba equivocado, si se trataba de una situación complicada pero en última instancia inofensiva, intervenir podría hacer más daño que bien. Pero si tenía razón, empujó su carrito hacia otra sección, aparentemente absorto en seleccionar una bolsa de arroz, pero su atención permaneció fija en el reflejo en un estante de metal cercano. La posición del hombre no había cambiado. Los movimientos de la madre eran entrecortados, robóticos, como si su mente estuviera en otra parte. Y Ethan... Las pequeñas manos de Ethan se movían nerviosamente a sus costados, sus dedos se movían de una manera que hablaba de ansiedad reprimida. Daniel se dijo a sí mismo que debía dejarlo pasar, ocuparse de sus propios asuntos. Era solo otro comprador en una tienda, solo otro hombre que hacía su día. Pero el susurro silencioso e insistente de sus instintos se negaba a ser silenciado. Esto no era normal. Y, le gustara o no, su instinto le decía que algo estaba muy mal. Daniel se adentró más en la tienda, su ritmo pausado, su carrito medio lleno de artículos que apenas registraba. Su mente permaneció fija en la presencia silenciosa que seguía a la madre y al niño. Aunque fingía estar distraído, su conciencia se mantenía alerta, siguiendo cada uno de los movimientos de Greg, leyendo las señales silenciosas en el espacio entre ellos. Toda una vida de entrenamiento lo había condicionado a notar cosas que otros pasaban por alto, a reconocer la cuidadosa coreografía del control. Greg nunca hacía alarde de su presencia, nunca extendía la mano ni hablaba en voz alta, pero se mantenía cerca, siempre dentro de los mismos pasillos, siempre manteniendo la distancia justa para no llamar la atención. La madre, por su parte, nunca lo reconoció. Ni una sola vez. Ningún saludo, ninguna mirada de reconocimiento, ni siquiera un roce accidental de familiaridad mientras se movía. Y, sin embargo, su cuerpo la traicionaba. Pequeños y rígidos cambios de postura cada vez que Greg se acercaba, el rápido parpadeo de su mirada cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Era una actuación que Daniel había visto antes. El miedo hacía que la gente actuara así. Greg se posicionaba estratégicamente. Nunca parecía comprar nada. Nunca alcanzaba un artículo, a menos que fuera para que su proximidad pareciera natural. Las pocas veces que Daniel se permitía estudiarlo de verdad, notaba la precisión de sus movimientos. Un hombre acostumbrado a que lo pasaran por alto. Alguien que sabía cómo manipular el espacio, cómo ejercer presión sin decir palabra. Cuando la madre extendió la mano para coger una caja de cereales, Greg dio un paso hacia adelante, sin tocarla, sin hablar, simplemente poniéndose en su camino. Un movimiento pequeño, insignificante a primera vista,
pero Daniel lo reconoció de inmediato. Una silenciosa afirmación de dominio, un obstáculo sutil pero deliberado. La obligó a dudar, a adaptarse, a reorientar su decisión. Una prueba. Daniel se tensó, esperando ver cómo reaccionaría ella. Ella no lo cuestionó, ni siquiera reconoció que había sucedido. En cambio, dejó que sus dedos rozaran la caja sin tomarla y avanzó por el pasillo, ajustando sutilmente la lista de compras en su cabeza para evitar llamar la atención. Eso le dijo todo. Sus pensamientos se volvieron fríos, metódicos. Había conocido a hombres como Greg antes, hombres que prosperaban con el control. Sabían cómo mantener su agarre invisible, cómo silenciar sin levantar la voz, cómo no dejar moretones obvios. A Daniel le revolvió el estómago. Había visto demasiado de eso en lugares donde la ley y el orden se habían derrumbado hacía mucho tiempo. Esto era diferente, pero el núcleo era el mismo. La crueldad estaba en su moderación, en la forma en que Greg aplicaba presión sin hacer una escena. El tipo de abuso que no dejaba testigos. Entonces, algo cambió. La madre se detuvo cerca de la sección de pastas, arrodillándose frente a Ethan. Ella habló en voz baja, demasiado baja para que Daniel la oyera, y se inclinó para atarse los cordones de los zapatos. Un acto normal, un momento sin importancia en una salida de compras mundana. Pero Greg reaccionó al instante. Su pie se deslizó hacia adelante, acercándose poco a poco. Su cuerpo se inclinó hacia ellos de una manera que envió una nueva oleada de inquietud a través del estómago de Daniel. Fue instintivo, practicado, un movimiento que no debía ser notado. Y entonces, Ethan se estremeció. Fue diminuto, casi imperceptible. Una ligera tensión de sus hombros, una fracción de segundo en la que sus pequeñas manos se apretaron a sus costados. No una reacción de sobresalto, no el miedo natural de un extraño que se acerca demasiado. Fue más profundo que eso. El tipo de respuesta que proviene de algo aprendido, de la experiencia. La respiración de Daniel se detuvo. En el segundo en que Ethan reaccionó, Greg se retiró, dando un paso atrás con una precisión que era demasiado cuidadosa, demasiado calculada. Una corrección, una retirada hacia la invisibilidad. Pero Daniel lo había visto. Había visto cada detalle, el encogimiento instintivo del niño, la quietud sutil de la madre mientras terminaba de atar el cordón, la forma en que se tomó un segundo adicional para enderezarse, como si se estuviera dando una lección antes de ponerse de pie. No era normal, no estaba bien. Daniel apretó el mango de su carrito. Su mente se remontó a lugares que deseaba poder olvidar, países lejanos donde había presenciado a niños obligados a guardar silencio, donde había visto ojos que habían aprendido a no suplicar, a no llorar, a no luchar. La expresión de Ethan era diferente ahora. El brillo de antes se había atenuado, reemplazado por algo demasiado pesado para un niño de su edad. Un niño que había aprendido a no reaccionar. Un niño que había aprendido que mirar hacia otro lado era más seguro. A Daniel le dolía el corazón. Se obligó a moverse de nuevo, fingiendo curiosear mientras caminaba unos pasillos detrás. Sus pensamientos se volvían más oscuros con cada minuto que pasaba. Cuanto más miraba, más se solidificaban los patrones. Greg siempre estaba cerca, pero nunca comprometido. Nunca habló directamente con Ethan ni con la madre, pero ambos se comportaban como si su presencia dictara cada uno de sus movimientos. La madre nunca se quedaba demasiado tiempo en un mismo sitio. No volvía a un pasillo que ya había visitado. Nunca dejaba que Ethan se alejara ni un paso más. Todo en su forma de recorrer la tienda era medido, controlado, no por elección, sino por necesidad. Cuando llegaron a la zona de caja, Daniel se situó cerca de un estante de revistas, hojeando los titulares que no le interesaban. Greg estaba de pie justo detrás de la madre, con una postura informal pero una proximidad innegable. Su mano se posó sobre el pequeño hombro de Ethan, los dedos presionando lo justo para dejar claro su punto. Daniel podía ver la tensión en el cuerpo del chico, la forma en que se quedaba quieto. No se retorció ni intentó quitarse de encima el contacto. Simplemente se quedó allí, rígido, obediente, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Ese tipo de quietud no pertenecía a un niño. Pertenecía a alguien que había aprendido que no tenía sentido resistirse. Greg se inclinó y habló en voz baja. Las palabras no surtieron efecto, pero Daniel vio su efecto.
La madre dudó un segundo antes de asentir rápidamente. Sus dedos temblaban cuando sacó la billetera y tanteó ligeramente mientras ordenaba los billetes. Una sumisión practicada. No miró a Greg ni a Ethan. Simplemente hizo lo que se esperaba de ella. Para disimular aún más sus intenciones, Daniel metió la mano con calma en el carrito y seleccionó una pequeña lata de sopa, sintiendo la superficie metálica fría y sólida contra las yemas de los dedos. Con una precisión experta, dejó que la lata se le escapara de las manos y cayera suavemente al suelo, rodando lentamente hacia Greg, Ethan y su madre. El movimiento parecía accidental, perfectamente natural, y no despertó sospechas entre los compradores cercanos. Los ojos de Daniel lo siguieron con atención, incluso mientras avanzaba, como si persiguiera sin darse cuenta la lata desbocada. Este pequeño acto lo acercó a Greg, colocó al veterano directamente en su órbita, lo que obligó a una interacción que Daniel ahora necesitaba evaluar de forma más directa. Con un propósito medido, Daniel se inclinó hacia abajo para recuperar el artículo caído, cambiando deliberadamente su peso para chocar suave pero firmemente contra el hombro de Greg. El impacto fue menor, cuidadosamente controlado, no lo suficientemente agresivo como para alarmar, pero lo suficientemente deliberado como para provocar una reacción. El cuerpo de Greg se puso rígido al instante bajo el contacto, los músculos rígidos. Su agarre se apretó de manera protectora, posesiva, sobre el esbelto hombro de Ethan. La reacción fue instantánea y profundamente reveladora. Daniel sintió una fría confirmación instalarse en lo más profundo de sus huesos. La tensión que había observado no era imaginada. La reacción de Greg era la de un depredador, alguien que sujetaba con fuerza a una presa que creía que le pertenecía únicamente a él. La silenciosa sospecha de Daniel se había convertido en una certeza férrea. Se incorporó, enderezando la columna deliberadamente. Sus ojos se encontraron con los de Greg con una firmeza inquebrantable. La mirada del veterano era penetrante, transmitiendo el mensaje silencioso e inequívoco de que lo veía todo, lo entendía todo, que no tenía miedo, que no se sentía intimidado. Sus palabras surgieron medidas y tranquilas, engañosamente educadas, disculpándose casualmente por la colisión sin ofrecer ningún arrepentimiento genuino. Era una cortesía que enmascaraba algo más profundo, más decidido. La expresión de Daniel permaneció indescifrable. Su presencia era una barrera sólida que sutilmente indicaba que Greg ya no tenía la ventaja de la invisibilidad. Lo habían visto, reconocido y comprendido. La expresión de Greg cambió incómodamente bajo el peso de la mirada penetrante de Daniel. Sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la salida de la tienda, luego rápidamente hacia atrás. Un destello de cálculo cruzó sus rasgos. Sus dedos se crisparon involuntariamente, un gesto sutil pero inconfundible que delataba su conflicto interno, debatirse entre correr o mantenerse firme. Daniel lo leyó al instante, percibiendo la creciente desesperación, el pánico apenas disimulado que comenzaba a fracturar la compostura cuidadosamente mantenida de Greg. Lo observó en silencio, sin moverse nunca, sin dar ninguna oportunidad. Daniel era un centinela ahora, una fuerza inamovible silenciosamente posicionada entre el peligro y la inocencia. A su alrededor, la vida en Walmart continuaba sin darse cuenta. Los clientes se movían por los pasillos, charlando amigablemente, sin darse cuenta de la tensión que se intensificaba cerca de las cajas registradoras. La cajera siguió registrando los artículos mecánicamente, sin apenas apartar la atención de la cinta transportadora, ajena al enfrentamiento invisible que se estaba produciendo a pocos metros de distancia. La madre se quedó congelada, sosteniendo a Ethan de manera protectora pero impotente, con la mirada baja, esperando obedientemente la siguiente señal de Greg. El pequeño rostro de Ethan estaba pálido, sus ojos muy abiertos pero fijos de nuevo hacia abajo, con una expresión atrapada en algún lugar entre la confusión, el miedo y la esperanza. Los oídos de Daniel registraron de repente un sonido distante pero inconfundible, el eco aullante de las sirenas que se acercaban. Su pulso se aceleró ligeramente, reconociendo la promesa de que los refuerzos eran inminentes. El alivio se agitó sutilmente en su interior, atenuado de inmediato por el conocimiento de que hasta que llegara físicamente la policía, la situación seguía siendo delicada, volátil, incierta. Greg también oyó claramente las sirenas. Daniel observó atentamente cómo la respiración del otro hombre se aceleraba. Sus ojos parpadeaban con pánico mientras su confianza anterior
se disolvía rápidamente en cruda incertidumbre. La mirada de Daniel nunca vaciló, su postura nunca se suavizó, sabiendo que cada segundo era crítico. Su sola presencia era todo lo que mantenía a Greg anclado en la indecisión, atrapado momentáneamente por la incertidumbre, luchando desesperadamente entre el instinto de huir y el deseo de mantener el control. En ese espacio estrecho, Daniel permaneció firme, inmóvil, viendo cómo el miedo de Greg se hacía visiblemente más profundo a medida que las sirenas se acercaban, más fuertes, anunciándoles claramente a ambos que la frágil burbuja del poder de Greg se estaba derrumbando rápidamente. La situación se equilibraba precariamente. Al filo de la posibilidad, la tensión crepitaba invisiblemente en el pequeño espacio entre los hombres. Daniel silenciosamente deseó que Greg permaneciera clavado en el lugar unos momentos más, calculando el tiempo que se acortaba rápidamente entre las sirenas afuera y los segundos críticos antes de que Greg eligiera un movimiento precipitado y peligroso. La presencia del veterano se hizo más pesada, más dominante, mientras permanecía allí en silencio, comunicando sin palabras la inevitabilidad de la derrota de Greg, y entonces, por fin, a través de las grandes puertas de cristal se vio el destello de unas luces rojas y azules, inconfundibles y urgentes, que se reflejaban en los escaparates y proyectaban sombras surrealistas en el suelo. Daniel respiró en silencio y de forma controlada, sintiendo que un peso empezaba a levantarse. La caballería había llegado, y con ella, la promesa de que la justicia pronto podría romper la oscura y opresiva tensión que mantenía cautivo a Ethan en un miedo silencioso. Daniel vio el momento exacto en que Greg se dio cuenta de que se le había acabado el tiempo. El cuerpo del hombre se tensó, su agarre sobre Ethan se hizo más fuerte, los dedos se clavaron en el delgado brazo del chico con desesperación. El pánico se reflejó en el rostro de Greg, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la salida, buscando un camino despejado para escapar, pero no había ninguno. El aullido de las sirenas del exterior ya no estaba distante. Estaba allí mismo, presionando contra las paredes de la tienda, con luces rojas y azules destellantes que se filtraban a través de las amplias puertas de cristal. La trampa se había cerrado a su alrededor, y él lo sabía, pero la desesperación volvía imprudentes a los hombres. En un instante, Greg tiró de Ethan hacia adelante, sus movimientos bruscos y enérgicos, arrastrando al niño hacia la salida en un último intento desesperado por huir. La madre jadeó, congelada por el horror. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante medio paso antes de detenerse. La indecisión impotente la mantuvo en su lugar. Pero Daniel ya se había movido. El cambio fue instintivo, grabado en su cuerpo durante años de entrenamiento. Su reacción fue suave y precisa. Antes de que Greg pudiera dar otro paso, Daniel interceptó su camino, entrando directamente en su trayectoria con la tranquila certeza de una fuerza inamovible. No necesitaba arremeter, agarrar o gritar. Su sola presencia se convirtió en una barrera, sólida, inquebrantable, absoluta. Greg vaciló. No fue vacilación por miedo a ser atrapado. Fue la confusión momentánea de un hombre que siempre había controlado las piezas del tablero, y de repente se dio cuenta de que alguien más había tomado el mando. Su respiración se volvió corta y aguda. Su agarre todavía estaba cerrado alrededor del brazo de Ethan. Su mente se arremolinaba entre opciones, buscando una salida, pero Daniel vio la verdad en sus ojos. No tenía ninguna. Por primera vez, el miedo no pertenecía a la madre. No pertenecía a Ethan. Pertenecía a Greg. Las puertas de entrada se abrieron y la atmósfera de la tienda cambió cuando dos oficiales uniformados entraron. Su presencia llenó el espacio al instante, con las manos en las pistoleras, evaluando la escena con eficiencia practicada. Uno de ellos habló, con voz firme pero serena, dando una orden a Greg para que soltara al niño. Pero Greg no estaba escuchando. Daniel vio el cambio en su postura un segundo antes de moverse. La tensión de sus músculos, la forma en que su postura se ajustó, el cambio de peso en preparación para empujar más allá del obstáculo frente a él. Un error. En el momento en que Greg se abalanzó, Daniel reaccionó. Se movió con precisión, esquivando lo suficiente para interrumpir el impulso de Greg. Levantó el brazo, no con agresión ni violencia, sino con fuerza controlada, y redirigió el movimiento de Greg de tal manera que lo hizo tambalearse hacia atrás. Fue una maniobra calculada, sutil, diseñada no para causar daño sino para eliminar la ventaja del hombre. Y funcionó.
Greg perdió el equilibrio y su agarre sobre Ethan se deslizó mientras se tambaleaba. En el momento en que sus dedos se aflojaron, el niño se soltó de golpe, tirando instintivamente hacia su madre. La mujer lo agarró en un abrazo tembloroso, sus manos agarrándolo con el tipo de desesperación que venía de horas, días, tal vez años, de miedo que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Greg apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que los oficiales se acercaran. Lo agarraron rápidamente, sus movimientos eficientes, practicados, diseñados para el control. Greg luchó, sus extremidades se sacudieron en resistencia, pero fue una lucha inútil. Los oficiales le sujetaron los brazos, sujetándolo con autoridad silenciosa. Uno de ellos le murmuró algo, pero lo que sea que dijeron se perdió bajo la respiración suave y entrecortada de la madre, mientras sostenía a Ethan cerca, como si temiera que soltarlo de alguna manera lo hiciera desaparecer nuevamente. Daniel no se movió. Simplemente observó. No hubo satisfacción en ver a Greg contenido, ninguna oleada triunfal de victoria. Solo un alivio silencioso y pesado. Una confirmación de que había hecho bien en confiar en sus instintos. Que la inquietud, los gestos sutiles, las fugaces señales de angustia habían apuntado hacia algo real, algo peligroso. Uno de los oficiales le hizo una pregunta a la madre, gentil, cuidadosa. Ella asintió, su voz tan tranquila que Daniel apenas la registró. Ethan permaneció presionado contra ella, sus pequeñas manos agarrando sus mangas con fuerza, su rostro enterrado contra su costado. Greg maldijo en voz baja. Sus luchas se debilitaron a medida que la realidad se imponía. Los oficiales lo ignoraron. Uno de ellos se volvió hacia Daniel, estudiándolo por un momento antes de darle un pequeño asentimiento. Un reconocimiento silencioso. Un entendimiento tácito entre dos hombres que sabían lo que significaba intervenir cuando más importaba. Daniel exhaló lentamente. La tensión que se había acumulado dentro de él finalmente comenzó a deshacerse. Se acabó. Los oficiales guiaron a Greg hacia la salida, su firme agarre asegurando que no habría más actos de desafío de último momento. Las luces intermitentes del exterior bañaban la entrada de la tienda con un resplandor rítmico. Los ecos de una sirena todavía latían débilmente en el aire. Los compradores que apenas habían comenzado a notar el alboroto susurraban entre ellos, sus miradas curiosas se lanzaban entre la figura contenida de Greg y la madre temblorosa que todavía no había soltado a su hijo. Daniel echó una última mirada a Greg, mientras los oficiales lo guiaban a través de las puertas. El hombre no miró hacia atrás. El silencio se instaló tras su partida. La tienda lentamente comenzó a respirar de nuevo. La vida se reanudó en pequeños movimientos vacilantes. Una cajera se aclaró la garganta torpemente, otro cliente se movió incómodo en su lugar. Pero la atención de Daniel permaneció en Ethan y su madre. La mujer finalmente levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de Daniel. Por un momento, no hubo palabras. Solo la emoción cruda y desprevenida de alguien que había vivido demasiado tiempo con miedo, que había luchado batallas en silencio sin esperanza de rescate, hasta ahora. No habló. No lo necesitaba. Daniel asintió levemente, reconociendo todo lo que ella no podía decir. Ethan se movió levemente entre sus brazos, girando la cabeza lo suficiente para mirar a Daniel. Su expresión era diferente ahora. El miedo no había desaparecido por completo, las heridas como esa no sanan en un instante, pero había algo más debajo, algo más ligero, algo frágil pero real, una gratitud silenciosa. Y luego, lentamente, vacilante, levantó su pequeña mano. Saludó. Era diferente del saludo del principio. No era el saludo entusiasta de un niño que simplemente admiraba a un soldado. No era el gesto desesperado e incierto de un niño que busca ayuda silenciosa. Este era algo más, una despedida, un gracias. Daniel sintió que algo se movía en su pecho, algo más profundo que el orgullo, algo más cálido que el alivio. Esta vez, él le devolvió el saludo, no solo como un soldado, no solo como un hombre entrenado para reconocer el peligro, sino como alguien que había estado exactamente donde lo necesitaban, exactamente cuando más importaba.